Hola, buenos días, buenas tardes. Inma les da la bienvenida a todos en este webinar. Soy Ana Gutiérrez, directora regional de INMA, Asociación Internacional de Medios, que cuenta con más de 11,000 miembros alrededor del mundo, y los cuales reciben día a día beneficios que les ayudan a innovar en sus compañías. Por eso hoy estamos aquí reunidos para poder llevar a cabo este webinar en español con el tema Paywalls, que muchos están en busca de ideas, mejores prácticas para su implementación. Y si ya lo implementaron, pues conocer cómo lograr el máximo de sus beneficios en los menores riesgos. Siendo Matter Economics uno de los líderes y expertos en el tema, hemos querido reunirnos con ellos para que les muestren sus experiencias. Bueno, entonces aquí estamos ya listos. Nos acompañan de Matter Economics, Arvis Gisel, director senior y product manager, Tyler Ames, consultor, y Clara Baena, todos de Matter Economics. De Grupo Nación, Costa Rica, tenemos a Felipe Castro, quien es gerente de suscripciones digitales, y como moderador, nuestro miembro corporativo de INMA, Mauricio Rucci, quien es coordinador de sistemas de La Voz del Interior y a la vez CEO de Wireless. Así es que los dejo aquí con todos y espero que aprovechen y disfruten este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo soy Tyler Ames de Matter Economics y, bueno, antes que nada queríamos darle las gracias a INMA por dejar que hagamos esta presentación. El tema es cómo lograr un paywall, un muro de pago inteligente. Un poco sobre nosotros. En Latinoamérica, nuestros clientes actualmente serían Reforma en México, Clarín y La Nación en Argentina, y El Espectador en Colombia, como también las empresas Grupo OPSA de Honduras y La Prensa de Nicaragua. En Europa también trabajamos con Schibsted de Noruega y Le Monde en Francia. Bueno, vamos a hablar del muro de pago inteligente, pero antes que nada queremos definir qué es lo que es un muro de pago inteligente para nosotros. Para Matter, un muro de pago inteligente busca personalizar la experiencia de cada usuario, por ejemplo, a través de límites diferenciados de artículos gratuitos y segmentación de audiencia. Antes de empezar a trabajar en la implementación del muro de pago, nos es importante evaluar y clasificar la madurez y el nivel de eficacia de cada uno de estos 6 pilares del éxito digital, que con nuestros clientes suelen ser la dirección estratégica, las tácticas y su ejecución, los datos y la analítica, el producto y la experiencia de usuario, la pila tecnológica y, por supuesto, la redacción. Después de saber dónde enfocarse, se puede empezar a trabajar en las áreas de necesidad. Las diferencias de audiencia exigen la personalización. ¿Por qué es tan importante personalizar? Porque los usuarios son muy diferentes. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios en los mercados suelen ser usuarios pasajeros. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que visitan pocas veces por mes, no pasan mucho tiempo en el sitio, al menos comparado con los otros grupos de engagement. Estos son 4 grupos de engagement, de participación. Y su tasa de conversión es muy baja. Cuando hablamos de una conversión, aquí en Matter Economics, estamos hablando del evento de cuando un usuario
se convierte en suscriptor. Los usuarios establecidos son los que empiezan a visitar más, pasan un poco más tiempo en el sitio y están más dispuestos a pagar por el producto. Los fanáticos serían los usuarios que visitan mucho, visitan en promedio 26 veces por mes en este mercado. Ven más de 100 páginas por mes y están muy dispuestos, comparado con los otros grupos, a pagar por el servicio. Ok, equilibrando los ingresos de suscripción y los publicitarios. El punto acá es que sin importar el límite de notas o la cuota de notas por mes, salimos ganando al aplicar un muro de pago. En este ejemplo estamos considerando, por ejemplo, es un límite estático, no dinámico, pero con este límite, con un límite de 2 notas por mes, con un límite de 15 notas por mes, con un límite de hasta 25 notas por mes, salimos ganando. Cuando digo que salimos ganando, los ingresos del consumidor siempre superan los ingresos publicitarios en riesgo por aplicar un muro de pago. Y aquí en este mercado no estamos hablando de poca cosa. Serían más de, por ejemplo, con 15 artículos gratuitos por mes, serían más de $200,000 de diferencia. Es importante para nosotros también aplicar diferentes tratamientos con los usuarios, porque el mismo usuario es diferente o difiere dependiendo del punto en el que está en el ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, con un usuario nuevo se puede aplicar un mensaje de bienvenida en el sitio, podemos utilizar llamadas a la acción sutiles, podemos mandarles boletines de noticias también. Cuando el usuario comienza a participar más en el sitio web, visita con más frecuencia, se pueden aplicar, por ejemplo, el registro para que el usuario pueda continuar leyendo. Eso es útil porque queremos su email para mandarle cosas después. Y se pueden empezar a ofrecer ofertas de suscripción. Con un usuario de propensión alta, tiene más sentido aplicar llamadas a la acción más agresiva, como más, bueno, por ejemplo, sería limitar el acceso al contenido. Estos usuarios sí están indicándonos que están dispuestos a pagar, entonces tiene más sentido restringirles el acceso a las notas, a los artículos. Y por supuesto se puede ofrecer una suscripción, y si son usuarios conocidos, o sea, si ya tenemos su email, podemos mandarles ofertas por ahí. Con un suscriptor nuevo es importante mandarles correos de bienvenida, promover la marca y el producto, y educarlos antes de su primera renovación sobre el producto. Para retener a un suscriptor es importante promover el valor de la marca considerando el momento, el timing. Considerando el timing sería, por ejemplo, mandarle quizás un correo unas 2 semanas, 3 semanas antes de su fecha de renovación. Se puede promover el valor de la marca considerando el comportamiento del usuario. Por ejemplo, si el usuario ha dejado de participar, ha dejado de engage en el sitio, se puede mandar un correo con artículos o con contenido que él o ella ha estado leyendo. Se puede promover la marca considerando las preferencias del usuario o del suscriptor. Por ejemplo, si siempre está leyendo sobre la política, tiene más sentido mandarle
un correo hablando de política que hablando de cualquier cosa. Y finalmente, si el usuario o si el suscriptor no renueva, es importante mandarle un mensaje también para fomentar o refomentar el engagement con él. Un ejemplo de la personalización o un ejemplo exitoso de eso sería por ejemplo, del Seattle Times de aquí en Estados Unidos. Ellos aplicaron una llamada a la acción personalizada y también una llamada a la acción genérica, más genérica, y vieron un aumento del 46% solo por hablar. Esto fue un segmento, un grupo de suscriptores que leían mucho sobre deportes, así que en vez de, con el grupo de control hablamos del periodismo en sí, solo del periodismo, y con el grupo de pruebas hablamos del fútbol americano. Específicamente dice 53 hombres en la cancha y un lugar con toda la información. Suscríbete ahora para leer más sobre los Seahawks, que sería el equipo de fútbol americano de Seattle. Acá vemos que con los usuarios de propensión alta, serían los que visitan con mucha frecuencia y están indicándonos nuevamente que están dispuestos a pagar, no genera casi ningún cambio de la tasa de conversión si les limitamos el acceso. La tasa de conversión es del como la mitad de 1%, y casi no cambia cuando cambiamos la regla de negocio de 10 artículos por mes a 2. Y generamos más conversiones, así que definitivamente tiene sentido o vale la pena aplicar un límite más cerrado. Con el grupo de propensión media, vemos sí más conversiones, pero la tasa de conversión baja mucho. Así que depende más de quizás la estrategia de la publicación, si esto vale la pena. Se tienen que considerar los ingresos. La participación ayuda mucho a reducir las cancelaciones. El punto de este gráfico es que la batalla no se ha ganado al ganar un suscriptor. Los suscriptores también tienen que mantener su engagement, su participación en el sitio para que no cancelen después. Y lo que hemos visto es que los que participan en el sitio es muy poco probable que ellos cancelen. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es que muchas editoriales ni siquiera saben cuáles son los artículos que no están generando ninguna conversión, ninguna suscripción, básicamente. Para nosotros es importante analizar cuáles son los artículos que no están generando ninguna conversión y quizás dejar de publicar ese tipo de contenido y enfocar esos recursos en otra cosa, en otro tipo de contenido. Periodismo para adquirir y retener. Acá vemos que lo que lleva a las personas a convertirse en suscriptores o a suscribirse no es necesariamente lo mismo que lo que lleva a la retención, que hace que las personas no cancelen. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo del estado de Texas, en Estados Unidos, y allá los deportes en los colegios, high school sports, aquí en esta burbuja, llevan a muchas personas a suscribirse, especialmente durante la temporada de
por ejemplo, fútbol americano en Estados Unidos. Pero, y generan, ese tipo de contenido genera mucho entusiasmo durante la temporada. Pero después de la temporada, muchos de esos usuarios están dejando de, básicamente no están renovando. Entonces, tendría sentido, por ejemplo, mandarles artículos sobre opinión, sobre negocios, business, para que ellos no dejen de participar con el sitio después de la temporada. Acá, finalmente, nosotros aquí en Mather tenemos dos métricas, digamos, que nos gusta analizar para ver si están siendo exitosas las diferentes categorías de contenido. Si consideramos, por ejemplo, la categoría de opinión y la de comunidad, las de opinión y de comunidad, podemos ver que, por ejemplo, los artículos de opinión están generando muchas conversiones, considerando la cantidad de páginas vistas que se generaron. Pero si consideramos los artículos de comunidad, no se están generando necesariamente la misma cantidad de conversiones por páginas vistas, dividido por páginas vistas, pero también se están publicando menos artículos sobre comunidad. Así que es esta columna de acá. Los URLs son básicamente los artículos que se han publicado de esa sección. Entonces, quizás tendría más sentido publicar más sobre comunidad para que más personas lean y más usuarios finalmente se conviertan en suscriptores. Y yo creo que eso, yo creo que ahora le toca a Felipe hablar sobre su experiencia ahí en el Grupo Nación. Es correcto, ahorita inicia Felipe y les recuerdo de enviar sus consultas siempre al botón de abajo del que tiene el Q y el A para que no vayan dejándolas por último. Gracias. Adelante, Felipe. Tyler, ¿me prestas la pantalla, por favor? Ah, sí, por supuesto. Sí, there it is. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecerle tanto a Inma como a Mather Economics la oportunidad de participar en este webinar y darle la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Vengo a contarles un poco sobre mi experiencia aquí en Grupo Nación con todo lo que ha sido la parte del paywall. Grupo Nación, bueno, es una empresa muy amplia con inversión en varios negocios. Si lo vemos en el lado de medios, contamos con 2 revistas mensuales, una enfocada en comida y otra en estilo y moda. Después tenemos 3 diferentes periódicos, 2 semanales, que son La Nación y La Teja, perdón, 2 diarios, que son La Nación y La Teja, y un semanario, que es El Financiero. Nuestro medio principal es La Nación, y es del que más les voy a contar el día de hoy. Nosotros, como todos los medios, sufrimos la caída en publicidad con el tiempo. Por eso en el 2010 se tomó la decisión de empezar esta aventura en lo que es la transformación digital y lanzamos el Signing Wall en el 2010. 5 años después, ya con un poco más madurado el sitio web y teniendo un poco más claro la ruta, lanzamos el primer muro de pago. Este muro de pago en su inicio lo tuvimos en 15 notas. En el 2016, un año después, ya nos aventuramos a bajarlo en 2 notas más. En el 2017 tuvimos un pequeño problema, lo tuvimos que suspender unos breves meses para luego en el 2018 volverlo a lanzar y esta vez a 7 notas. Lo que nos pasó con el modelo metrado es que llegamos a un punto en el que ya no vimos mayor crecimiento en ventas, ni tampoco en suscripciones activas o ingresos, y eso nos llevó a tomar la decisión de pasarnos al modelo freemium en agosto del 2018, esto en La Nación.
El mismo efecto lo habíamos visto en el financierocr.com y ahí la decisión de atrevernos a lanzar freemium en el financiero unos meses antes del 2018. En el financiero fue en abril, el último día de abril que hicimos la pase de metrado a freemium. Seguimos primero el financiero, veníamos creciendo como pueden ver, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, muy pocas suscripciones. En el momento que lanzamos freemium, finales de abril y principios de mayo del 2018, empezamos a ver un crecimiento mucho más acelerado en cuanto a ventas. Logramos mantener nuestra tasa de churn y empezar a crecer tanto en suscriptores activos como en ingresos de una manera mucho más acelerada. Si lo vemos en La Nación, vemos un efecto similar. En agosto de 2018 empezamos a ver la línea de crecimiento mucho más empinada hacia una cantidad de suscripciones activas mucho más altas. Yo creo que muchos medios o la gran mayoría inician con un paywall metrado. Nosotros, por lo mismo que les conté anteriormente, al llegar a un punto en el que ya no estábamos creciendo, sentíamos que el metrado, si lo bajábamos más en la cantidad de notas que permitíamos, iba a tener un efecto más bien negativo en cuanto a tráfico y por ende ingresos por publicidad digital. Y ahí fue donde se tomó esa decisión de migrar al modelo freemium. Como pueden ver, ha sido bastante exitoso el cambio. Evidentemente, al estar en un país como Costa Rica, donde no se acostumbra a pagar por contenido y realmente por muy pocos servicios de suscripción, pues obviamente ese cambio fue un poco doloroso en cuanto a lo que el feedback inicial que tuvimos de nuestro público, ¿verdad? La audiencia, al no entender, bueno, no habían terminado de entender el modelo metrado y ahora observar un poco más de contenido, pues para la gente se hizo un poco confuso. Hicimos un gran esfuerzo en comunicar qué fue la decisión del cambio y cómo es que iba a funcionar este modelo. Nosotros en nuestro sitio web marcamos ese contenido exclusivo para suscriptores con una llave y esa es la manera para la audiencia nuestra de diferenciar cuál contenido es freemium y cuál no. Eso en parte también nos ayudó a mostrarle de una manera mucho más evidente a todos nuestros suscriptores cuál era ese contenido único, exclusivo y diferenciado al cual solo podían acceder ellos. Entonces, bueno, como les comenté en un principio, fue un poco doloroso ese cambio, pero con el tiempo y la gente ya entendiendo un poco más el modelo, pues ya se ha ido acostumbrando y ha sido un smoother ride, por así decirlo. Bueno, gracias Felipe. Bueno, excelente las presentaciones de los dos. Yo les voy a transmitir algunas preguntas que está haciendo la gente. En este caso, Santiago Bozano de Argentina pregunta al Grupo Matters si toda la información que estábamos mostrando recién es un promedio de analizar varios medios noticiosos o todos los medios noticiosos que ustedes manejan y cuál es la muestra, qué países, de qué países estamos hablando, porque muchas veces parados en el caso de Argentina, cuando uno transfiere experiencias de otros lados, sobre todo las experiencias que están más en Estados Unidos, que no son los mismos números para Latinoamérica. La mayoría de lo que vimos en la presentación recién sí era de, digamos, mercados específicos. Y muchas de esas diapositivas hablaron o estaban hablando de mercados estadounidenses. Ok, bien. Las tendencias son las mismas. Digamos que las categorías de, por ejemplo, los deportes en los colegios evidentemente no
probablemente no serían muy populares en Argentina, pero las tendencias en cuanto a, por ejemplo, los grupos de participación, los grupos de engagement, las propensiones, todo eso lo vemos en todos los países, en todos los mercados. Ok, bien. Ahí, para seguir con ustedes, otra de las preguntas es, de todos los medios que ustedes tienen en esto de paywall dinámico, ¿con qué solución están trabajando? Ya sea solución de paywall y solución de analítica. ¿Me puedes repetir la pregunta? Preguntan en esto de la generación o la gestión del paywall dinámico, ¿con qué herramienta de paywall están trabajando para generar estos cortes y con qué herramientas de métricas están trabajando también para tomar estos datos y tomar las decisiones? Entendí. Arvid, ¿tú estás en la llamada? Arvid es el director de desarrollo acá. Ok. Y él sabría mejor que yo cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos. Arvid? Well, yes, hello. This is Arvid. Yeah, so what are the tools that the question from the audience is, what are the tools that we use to grab these paywall, like to grab the information from the paywall tools specifically that our clients are using? Tools and analytics as well. Okay. Into the technology stack as really an entire. Se corta, Tyler. Yeah, the signal is a little bit weak. Arvid, you there? Okay. Si no, de última, dejamos esta pregunta para después y nos la contestas tú, ¿puede ser? Sí, puede ser. Ok, bueno. Hay un par de preguntas para Felipe, de cómo está conformado el equipo. Felipe, ¿estás por ahí? ¿Cómo está conformado el equipo que llevó adelante el proyecto? Y yo agrego algo que me quedó de la presentación Matter tuya, si quieren comentar entre los dos, es la importancia que tiene un equipo transversal trabajando en todo este proyecto de paywall. Claro, bueno, para contarles un poco, nosotros en el departamento como tal somos 7 personas. Estamos divididos recientemente por las diferentes etapas del funnel de conversión. Tenemos una persona encargada de capturar el tráfico hacia la parte de arriba del embudo, una persona encargada de enganchar ese tráfico que ya trajo esa persona a la parte de arriba del embudo, para llevarlos a crear, ¿verdad?, todo lo que es una rutina de estar consumiendo nuestro contenido y así hacer más posible que eventualmente terminen convirtiendo. Y en el caso de los que son suscriptores, pues mantenerlos consumiendo la mayor cantidad de contenido posible para evitar que tengan la intención de churn. Tenemos una persona encargada de todo lo que es la conversión. ¿Verdad? La persona trajo el tráfico, otro los enganchó, ya a la otra persona le toca pues realizar la conversión por los diferentes canales, ya sea optimizar el paywall, estar haciendo A/B testing de los diferentes botones de suscripción que tenemos en el sitio, y obviamente campañas de email, Facebook, de Google, etcétera, ¿verdad? Al final, todas las opciones que tenemos para generar conversiones. Y después tenemos una persona encargada de coordinar todo el equipo de servicio, todo lo que es call center y todo lo que es correo. Otra persona más que se encarga de toda la parte de cobros, de estar, ¿verdad?, obviamente cobrando mes a mes o dependiendo de la periodicidad de la suscripción de la persona, estar gestionando esos cobros. Y al final tenemos, obviamente, pues un gerente ya de todo el departamento como tal. Ok. Y ahí, Tyler, no sé si quieren comentar algo sobre la importancia de los equipos transversales, que habías iniciado tu presentación con parte de eso.
Matt or sorry, do you guys want to talk about the importance of teams that can walk across or that can work across groups, I guess, so not being siloed, but Sure. Matt él es el presidente de nuestra compañía, él va a responder la pregunta y yo puedo traducir su respuesta. Ok, Hola, buenos días. buen día. Thank you for the English. I will just touch briefly. What we've discovered is that in digital subscriptions, the coordination across the functions is very important. We find that product is the value proposition of the digital product is very important to converting subscribers, and content analytics is a big part of that. So we are big believers that the same data that the audience group is using for metering or for their offers, digital subscription offers, should be shared with the newsroom so they can understand what articles are converting well and they can allocate resources appropriately. Similarly, we find advertising is also very, very helpful. We can look at the content, the value of an article based on its advertising value, so how much traffic it creates, but also what its value is on the subscription side, both from an acquisition of new subscribers, the retention of existing subscribers. Okay. Okay, sí, bueno, lo que dijo Matt era que sí, la coordinación entre los diferentes grupos dentro de la editorial es muy importante. El producto es muy importante y la analítica de contenido también. Los datos que se usan para metrar y para las ofertas de noticias deberían compartirse con la redacción y con toda la empresa, y que el valor del artículo se tiene que entender también desde el lado de the value of an article needs to be understood by which groups was it? The editorial, so the newsroom. La redacción. Ok, bien. Bueno, a ver, Felipe, hay una pregunta y junto dos preguntas que están acá. Dice, en tu gráfica mostrabas que el cambio de proveedor hizo un salto interesante dentro de las suscripciones. ¿Con qué proveedor están trabajando y qué cantidad de suscripciones tienen en este momento? Si nos puedes contar un poco eso, en parte tecnológica, sería interesante. Claro, bueno, tenemos obviamente como todos, un montón de empresas con las que trabajamos. Nuestro CMS es ARC, con el que ya llevamos varios años, y eso lo tenemos integrado desde ese cambio de proveedor con Piano, que fue el cambio que hicimos el año pasado. Y ese trabajo en conjunto, ¿no? Y obviamente toda otra serie de herramientas, definitivamente toda la parte de análisis de datos que nos ayuda a Matter Economics, que es al final casi que un empleado más por todo lo que nos aportan, es lo que nos ha ayudado a pegar ese brinco nuevamente, que era lo que estábamos buscando, ¿verdad? Pegarle otro empujón al crecimiento y volvernos a enrumbar rápidamente hacia nuestras metas. Ok, bien. Bueno, seguimos con algunas preguntas más, todavía tenemos un poco de tiempo. Felipe, en un momento ustedes decidieron habilitar contenido premium, ¿sí? Contanos un poco qué cantidad de notas están generando la redacción en este momento, aproximadamente por día, cuál es el impacto y cambios que hubo que hacer en la redacción para comenzar a mirar y generar estos contenidos, los objetivos que hoy tienen los distintos redactores o editores dentro de la organización, cómo está trabajado el proceso de redacción en este momento. Claro, bueno, para contarte un poco, los números exactos de cuánto contenido producimos diario no lo manejo, pero sí te digo que la cantidad de contenido cerrado en promedio anda
entre un 30 a 33%. Dependiendo del mes, puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, pero al final eso es lo que ronda el contenido premium, digamos, el que tenemos bajo llave. En un principio, obviamente, no teníamos esa cantidad de porcentaje, fue un proceso de ir poco a poco cerrando más. Al ver que ese contenido que cerrábamos convertía, fue que nos empezamos a atrever a cerrar un poco más de contenido y cerrar más y más y más hasta el punto en el que ya estamos ahora. Definitivamente no hemos dejado de probar. Al final tenemos una cultura que nos ha impregnado a nuestro CEO de estar en constante prueba y error. Entonces, al final, bueno, ahora estamos en 33, podemos subir a 40 a ver qué pasa, podemos subir a 50 a ver qué pasa y encontrar cuál es ese threshold en el que si subimos más, no convertimos más y más bien empezamos a afectar el tráfico. Claro. Y bueno, evidentemente lo contrario en cuanto a ventas. Definitivamente parte de lo que nos ha llevado este éxito en la implementación del modelo freemium ha sido todo el cambio en la redacción. Hemos tenido un apoyo muy importante de todo lo que es la mesa digital, que al final son los que se encargan de mover todo el contenido que se publica, y en conjunto con ellos, el director obviamente del medio y todos los editores y eventualmente también los periodistas, fue un poco de ir compartiendo los datos, mostrándoles el efecto que tenían su contenido, ya no solo en page views, que era el KPI al que estábamos acostumbrados en la era digital en sus principios, sino que ahora también tu contenido vende. Entonces, ¿verdad? Para un periodista, cambiar esa mentalidad de que ya no solo escribo contenido, sino que ahora de cierta manera me convierto también en un vendedor, pues obviamente no es fácil. Pero yo creo que estamos en un punto en el que ya la gran parte de la redacción, por no decir que toda, ya ha entendido el modelo, ha entendido que es hacia lo que vamos. Y entonces ese cambio cultural, digamos que nos ha ayudado mucho a la hora de hacer este cambio. Definitivamente compartir los datos y estar analizándolos. Ok, ¿qué fue lo que publiqué esta semana? ¿Qué fue lo que me funcionó? ¿Qué fue lo que no me funcionó? Y enfocar en la medida de lo posible el contenido hacia lo que funciona, obviamente ayuda a montones. Evidentemente, si la agenda editorial del país está hacia un lado, pues no podemos, ¿verdad?, inventarnos contenido o dejar de escribir ese contenido importante para todo lo que es la democracia del país y obviamente lo que se trata el periodismo. Bien, bueno, buenísimo. Mauricio, Sí. ¿está bien contigo si Clara le hace un par de preguntas a Felipe? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Felipe, teníamos unas preguntas preparadas para usted. La primera era si puede contarnos un poco sobre el Grupo Nación, por ejemplo, cuántos son, cuáles son sus responsabilidades, un poco para que la gente entienda. Bueno, del equipo ya hablé un poco, puedo repasarlo nuevamente. Somos 7 personas en el departamento de audiencias, un gerente, separados el resto de personas por el funnel, el que se encarga de la parte de arriba, que es atraer el tráfico, una persona encargada de lo que es el engagement, otra persona de la conversión, un analista de datos, una persona encargada de toda la coordinación de servicio al cliente, una encargada de toda la minería de datos y pues obviamente nuestro gerente ya departamental como tal. Pero al final esto es un negocio que vive de toda la empresa. Nosotros al final somos el motor de las suscripciones, pero dependemos de la cooperación y trabajo interdepartamental para poder sacar adelante esto desde la redacción y todo el cambio que ellos han venido haciendo para apoyar el modelo de negocio, como el departamento de tecnología. Al final vivimos en un mundo digital. Si la tecnología no funciona, pues evidentemente podemos escribir el mejor contenido del mundo, que si no podemos llevárselo a nuestra audiencia, entonces pues de nada va a funcionar. Y sin lugar a dudas, lo más importante es un apoyo top-down desde el CEO de la empresa para abajo, de los diferentes gerentes, y empujar todos hacia el mismo camino. Y con esta nueva iniciativa, ¿cuál ha sido el mayor desafío de este proceso? ¿Y cómo ha sabido el Grupo Nación superarlo de alguna forma? Bueno, yo creo que seleccionar un solo desafío es muy complicado.
el cambio en la industria fue un poco acelerado en cuanto a la caída de los ingresos por publicidad impresa. Eso nos ha llevado a tener que correr, por así decirlo, en crecer en toda la parte digital, y eso viene en varias partes. Creo que como muchas empresas teníamos sistemas un poco anticuados que tal vez no estaban listos o no estaban concebidos para la dinámica que ocupábamos tener en cuanto a agilidad, crecimiento, funcionalidades y diferentes cosas para crecer al ritmo que ocupábamos. Entonces, creo que hacer esa sustitución del software legacy por software más moderno, que además se integre entre todos, que funcione bien entre todos, después definitivamente empezar a entender el montón de datos que existen en este negocio. Pasamos de solo enfocarnos en KPIs a tener otro montón de KPIs más, ventas, bajas, visitantes únicos, el scroll, el tiempo en página, toda una serie, ¿verdad?, de KPIs. Aquí puedo seguir todo el día contándoles todos los KPIs que yo sé que muchos tenemos presente, que tenemos que estar analizando constantemente, y además de analizarlos hay que entenderlos y hacer algo al respecto con ellos, que tal vez eso es de las cosas más complicadas. Por lo mismo que les digo que hay tantas variables, hay que escoger cuáles son esas variables en las que uno se va a enfocar, entenderlas bien y empezar a tomar acciones que nos pueden ayudar a crecer el negocio en torno a esas variables. Okay. Ahí, perdón. Sí, sí. No, bueno, la última pregunta, y con todos esos cambios que ustedes han estado haciendo, ¿cómo ha reaccionado un poco su redacción? Si han tenido que cambiar un poco la cultura interna o algún otro tipo de transformación. Claro, bueno, nuestro periódico tiene montones de años de existir. Tenemos muchos periodistas todavía de la vieja guardia que llamamos aquí. Entonces eran periodistas que en sus inicios el dato que manejaban, si es que manejaban alguno, era el de la circulación del periódico. Luego lanzamos el sitio web y entonces ahora tienen que conocer todo lo del tráfico del sitio. Después lanzamos el paywall y entonces tienen que entender toda la parte de paywall. Entonces, ese cambio de irle mostrando a la redacción la necesidad en conjunto de entender, analizar y en base a eso, con base en eso, perdón, trabajar en el negocio, pues obviamente llevó su tiempo, pero definitivamente el apoyo de todos los directores y la mesa digital hicieron mucho más rápida esta transición. Bien. Ahí te agrego un par de preguntas que está haciendo la gente, Felipe, aprovechándote, y después también para Matters hay alguna. Primero, están preguntando bastante sobre la personalización de contenidos y si están trabajando sobre eso, ya sea para la conversión o para la misma generación de páginas vistas. Y en ese mismo tren de preguntas, digamos, ¿cuáles son las secciones que más han convertido, con las cuales más están trabajando, y los canales por los cuales están convirtiendo más, desde choque, call center, envíos de mail, pay media, etcétera? Ok, por partes, la primera, ¿cuál era, Mauricio? Perdón. Era determinar la personalización de contenidos, okay, y sobre qué estrategia están trabajando ahí y las categorías de los contenidos que más se están convirtiendo. Claro, bueno, en personalización como tal, no tenemos ninguna personalización en vivo en el sitio en este momento. Es un proyecto que tenemos para este año. Hemos visto que le funciona a muchos medios alrededor del mundo. Y bueno, y como todo hay que estar constantemente haciendo benchmarks, viendo qué es lo que están haciendo otros medios, y ahí obviamente empezar a tropicalizar todas esas ideas que obviamente no somos, ¿verdad?, ni New York Times ni Washington Post, y obviamente no tenemos un equipo tan grande para estar constantemente haciendo desarrollos todos los días, pero definitivamente es algo que tenemos dentro de nuestras prioridades para empezar a trabajar este año. En Bien. Cuanto a la parte de contenido, lo que más nos convierte es pues nuestro contenido más fuerte. La Nación ha destacado por ser muy fuerte en toda la parte de política y economía en el país. Eso nos convierte montones. En la parte de deportes también hemos encontrado un nicho muy interesante en todo lo que es las historias
detrás del deporte. No es contar necesariamente el resultado del partido, lo que nos va a convertir, sino cuáles son las historias detrás de los jugadores, quién es ese jugador, o los que ya se retiraron, a dónde están viviendo ahora, o cómo fue su etapa de crecimiento, como todas las historias humanas, a veces positivas, no siempre positivas, dependiendo de la historia de cada quien. Obviamente ha sido un baluarte en la conversión. Y bueno, tenemos a Keylor Navas, entonces todas las historias de Keylor obviamente pues nos funcionan bastante bien en cuanto a la venta. Bien, bien, perfecto. Ahí junto 3 preguntas o interpreto 3 preguntas que están haciendo. Por un lado, todas están más o menos relacionadas. Si en los contenidos exclusivos son de un segmento en particular o para todos los usuarios que navegan, y cuál es el criterio para cerrar la información. Ok, no, el contenido exclusivo le sale a todo mundo. O sea, la llave le sale a todo mundo. Como mencioné, la parte de la personalización no la tenemos lista. Entonces, sos o no suscriptor y entras al sitio, vas a ver la nota con la llave. Si sos suscriptor, evidentemente vas a poder entrar sin problema y poder leerla. Lo contrario, el que no es suscriptor, pues va a topar con el muro de pago ahí mismo. ¿Cuál es la otra pregunta, Mauricio? No, ¿cuál es el criterio con el cual deciden qué información tiene que ser premium o no? Y te agrego también una pregunta que llegó recién, si seguís la misma estrategia en el entorno web y en el entorno aplicación. Ok. Bueno, son 3 lineamientos básicos, que el contenido sea único, que sea exclusivo y que no sea fácilmente replicable. Nosotros no queremos darle al suscriptor la idea de que es un contenido exclusivo y único, si pueden entrar a cualquier otro sitio web, ya sea local o internacional, y encontrarlo rápidamente. Entonces, tratamos de que o bueno, más bien el alineamiento es que esa historia la tengamos nosotros, ya sea una noticia importante del gobierno o una noticia de Keylor Navas o lo que sea, que esa nos aseguremos que sea única y exclusiva nuestra. Eso es parte de lo que nosotros le queremos dar como un valor agregado al suscriptor, que sepan que cuando están accediendo a ese contenido con llave, ese contenido solo lo pueden encontrar en La Nación, o al menos ese enfoque de ese contenido solo lo pueden encontrar en nuestro sitio. Bien, perfecto. Ahí vuelvo a Tylers, a Matters. Preguntan, y esto en base a la experiencia que han tenido con muchos medios en distintos lados del mundo, ¿cuándo conviene usar un hard paywall o cuándo conviene usar un Metered? Si pueden explayarse un poco sobre eso. Sí, voy a dejar que Matt explique eso también. Yo puedo explicarlo, o Arvid me está escribiendo, pero sí, depende del riesgo publicitario que está. Matt, do you want to say a little bit? So the question was specifically about when is it best to implement a hard paywall versus a dynamic or the different types of paywall. Bueno, Arvid está escribiéndome, dice que depende también del tipo de contenido que se está produciendo. But sorry, yeah, go ahead. Okay. So, Bien. yeah, so, well, there's the goal is to maximize total digital revenue. La idea es maximizar los ingresos digitales totales. And what really determines the best meter strategy is the propensity of that content to produce subscriptions and advertising revenue. Lo que mejor determina la habilidad, bueno, lo que mejor determina eso es la propensión a generar suscripciones de ese contenido y la propensión de generar ingresos publicitarios de ese contenido. So what we have found recently is the trend is to have fewer articles as free. So they're having a much tighter paywall, and they have content that is designated as premium.
Lo que hemos encontrado recientemente es que la tendencia es tener menos artículos gratuitos, menos artículos gratuitos y más contenido premium. Ok. Bien. Bueno, acá vuelvo a Felipe. Hay una pregunta que creo que a todos los medios se lo han preguntado de este tema, a ver si lo implementan, y después por ahí, Tyler, también si querés comentar algo. Si se implementa algún incentivo financiero para los periodistas en base a sus conversiones, digamos. Veo que te reís, Felipe. No. No es algo que tengamos. Nosotros, en el departamento de audiencias de cariño, pues damos chocolates o incentivos así pequeñitos de vez en cuando, pero no nada financiero. Bien, ok. Okay, bueno, la pregunta, sí, nosotros podemos contestarla también. The question is for Arvid and for Matt about, se me olvidó, sorry. What was the question? Any incentives on for journalists? Yeah, incentives for journalists in terms of generating conversions. I think we might have one example from Dallas, but if you or Arvid want to speak to that. We do. We have a couple of our partners that use this data to reward journalists. It's not common, but it has been done. The Dallas Morning News actually had contractors who were writing articles, and they were given a bonus for every subscription that was sold on their article. Sí, no es muy común actualmente, pero sí tenemos a algunos clientes que sí lo están haciendo. Por ejemplo, el Dallas Morning News, de hecho nosotros vimos en la presentación, una de las diapositivas era de Dallas, cuando hablaba de los deportes en los colegios. En Dallas, ellos sí están empezando a ofrecerle bonos a los periodistas que más generan conversiones. Así que sí se hace en algunos mercados, pero todavía no es lo normal. Ok. No nos queda mucho tiempo, ¿sí? Creo que la pregunta, y ya más o menos hemos respondido a todas las preguntas o lo han comentado en la misma presentación en cada uno de los casos. Creo que un capítulo muy importante de las suscripciones es el proceso de retención de las retenciones y en la gestión del churn de las mismas. No sé si quieren contar un poquito sobre qué estrategias tienen, cómo lo manejan, qué van haciendo cuando suceden bajas masivas por algún motivo. Sí, la pregunta es para nosotros o para... Para los dos, me parece que sería interesante saber del lado de ustedes como consultora de varios medios y del lado de Felipe puntualmente sobre su medio. Okay, definitivamente. Matt, the question is how we manage like the retention process and churn, what we're doing to manage and reduce digital churn. Sure, that's digital churn in retention is very important. We are looking, we can do a churn propensity score, very similar to a subscription propensity. We can look at changes in individuals' reading behavior. So if someone's reading a certain number of articles per week, and that reduces their engagement, we can proactively send them an email or send them a newsletter. Sometimes we send them articles that we know that they're interested in that they haven't read. So there's several tactics. We also are sending value letters from the editors or the publishers where we say, here's all the wonderful things that you get as part of your subscription. Ok, voy a traducir lo que dijo Matt. Sí, dice que el churn o evitar el churn es muy importante. Nosotros generamos como puntajes de propensión de churn que básicamente se basan en los cambios en el comportamiento del usuario dentro de, por ejemplo, los últimos 30 días.
esas personas que empiezan a participar menos en el sitio, que empiezan a engage menos en el sitio, ellos, por ejemplo, podrían recibir, o nosotros, nuestros clientes, les mandaríamos emails para fomentar su engagement, para recapturar su atención, digamos, con, por ejemplo, artículos que les gustarían, que todavía no han leído. Por ejemplo, si es un usuario que siempre está leyendo sobre deportes, les mandaríamos tal vez un artículo sobre el fútbol. Eso. Felipe, no sé si tú querías comentar algo. Sí, claro. Bueno, yo creo que a nosotros es algo que nos falta mucho camino por recorrer. Creo que también es una situación por la cual están pasando la mayoría de medios. Creo que hemos encontrado maneras mucho más eficientes de convertir suscriptores, pero no tantas de retener los suscriptores. Hemos estado probando en los últimos meses y siguiendo con nuestra cultura de estar en constantes pruebas, vamos a seguir probando cosas nuevas. De lo que nos ha funcionado recientemente, tenemos un WhatsApp exclusivo para suscriptores en el cual diariamente les mandamos un resumen en audio de las noticias más importantes. Les mandamos también al final de la semana un resumen de lo que sucedió alrededor del mundo, específicamente de eso. Las noticias diarias pueden ser obviamente de lo que está sucediendo en el país en ese momento, no es de un tema específico. Eso ha sido algo que le ha agregado mucho valor a nuestra suscripción y es algo que muchos suscriptores disfrutan. Es algo que estamos incentivando mucho a que se registren en nuestro WhatsApp. No es algo a los que, ¿verdad? Obviamente podemos obligarlos a registrarse si no lo quieren tener, pero es algo que desde el momento en que la persona se registra a ese WhatsApp, la tasa de deserción del WhatsApp es muy baja y también hemos visto una relación importante entre los usuarios que están en el WhatsApp y los que se mantienen activos con nuestra suscripción. Con un poco utilizando la data que nos provee Matter Economics, hacemos un poco lo que mencionaba Matt, vemos al final del mes quiénes son los suscriptores con menos actividad y a esos entonces les mandamos contenido que hemos visto históricamente que es el que más les interesa. Matter nos permite a nivel de usuario identificar qué es el contenido favorito de ese cliente y entonces mandarle ya sea como un newsletter, mira, esto ha sido las últimas noticias más recientes o las más populares en deportes o en economía o en moda o en política o una combinación de eso. Con la redacción también hemos tenido un apoyo muy importante de ellos. Al final el contenido es lo que nos mueve la aguja. Si no tenemos buen contenido, pues obviamente no tenemos los suscriptores, ¿verdad?, contentos y fieles a nuestro producto. Entonces, ahora tuvimos recientemente elecciones municipales en Costa Rica. Se hizo todo un desarrollo web que les gustó mucho a los suscriptores. El esfuerzo principal que se hizo fue enviarles un newsletter a los suscriptores antes para que ellos pudieran ver de primera mano cuál era ese desarrollo web que trabajamos para todo el tema de elecciones municipales. Y después, un día después, se le envió yo a todo mundo. Entonces, ese como lea antes es un beneficio que al final estamos intentando darles de manera de presentarles ese contenido exclusivo. Al final el contenido lo va a terminar viendo todo el mundo, pero el hecho de verlo antes yo creo que les ha gustado bastante. Y obviamente estar trabajando toda la parte de boletines. De igual manera es algo que hacemos con la data de Matter, vemos cuál fue el contenido que más leyó. Si tenemos un boletín que se asemeja a ese contenido al cual el suscriptor todavía no está registrado, entonces le enviamos un push por correo, como mira, tenemos este boletín de deportes, queremos que te pueda interesar, y un call to action bastante evidente para que lo lleve a la landing donde ya se registran a esos boletines. Bien. Bueno, creo que estamos en tiempo. Gracias a ambos por la presentación. Ana, te dejo el cierre. Bueno, gracias. Primero que todo, pues quiero agradecerles su magnífica presentación.
Felipe, creo que vamos a hacer un tour a Costa Rica para ir a ver en realidad esa implementación de Paybook tan exitosa que llevas, de verdad. Los felicito, gracias Matter, gracias Mauricio, de verdad todos excelentísimos, y quiero darles un mensaje a todos los que son miembros de INMA, que en menos de 24 horas, pues estas presentaciones con este video les va a llegar a su correo electrónico, y que si tienen interés de algún otro tema que podamos hacer en Paybook, por favor, de verdad, siéntase con la libertad de mandármelo esa opción a mi correo electrónico. Y de verdad esperamos verlos para la próxima, ¿verdad? Con nuestro próximo webinar. Gracias a todos, de verdad, y a sus empresas. Feliz tarde. Gracias. Bueno, Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.